por valorización que lo tenía que pagar Opaín como operador del aeropuerto Dorado, y eso fue redistribuido entre los habitantes de Fontibón y de Engativá. Y la movilización ciudadana logró la devolución de estos mayores valores. Creo yo que un aspecto asociado a esta operación que tiene un orden económico, aquí hay un poco de punticos donde estamos resaltando tanto en Fontibón como en Engativá, cómo hay una herradura completa alrededor del aeropuerto de grandes megacentros comerciales, lo cual queda un poco estancado por el tema de que la comunidad ha peleado. Seguiremos luchando para que estos proyectos atiendan efectivamente los intereses de todo el territorio, no el interés de un modelo económico perverso donde está ganancia para unos pocos y pobreza para el entorno. Es el único aeropuerto de los que conocemos donde el entorno de este es de pobreza. No han sabido trabajar en modernidad con desarrollo y derechos de las comunidades. Gracias, Lili. Creo que en el taller de acá también se trabajó en la operación aeropuerto, en el taller 2. La operación aeropuerto. No. Estamos en las exposiciones de los talleres trabajados. En el taller 2 se trabajó la operación estratégica aeropuerto también. Entonces venga la persona del taller 2. Es el tema de la operación estratégica UCI, que tiene una característica similar. Pero para que no se nos organice, vamos a dejar las intervenciones que tengan que hacer al final. Es que es una intervención que se dio en el marco del desarrollo de esto. Ahora, bueno, la operación aeropuerto la trabajamos acá también. Vamos a hacerlo de manera sintética porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos a referirnos, por favor, a los aspectos del instrumento. Si nosotros nos ponemos a detallar en profundidad el conflicto que existe, nos llevamos toda la mañana y no podemos escuchar la exposición. Los conflictos territoriales los vamos a identificar y trabajar en la próxima sesión. Hoy nos vamos a dedicar a los aspectos del instrumento como tal. Gracias, profesor. Bueno, en ese orden de ideas de enfocarnos en nosotros ya todos estamos acá porque tenemos claras cuáles son las problemáticas y las tenemos perfectamente claras todos, y no hay que andar más en todo lo que esto respecta, porque ya todos sabemos cuáles son los impactos ambientales, cuáles van a ser los impactos económicos, cuáles van a ser los impactos sociales, cómo van a ser esas nuevas dinámicas y cómo nos están afectando. Pero lo que sí podemos hacer aclaraciones y lo que logramos consensuar con el grupo es que los planes maestros están mirando para allá y los planes nacionales están mirando para allá. Los planes maestros están mirando para un lado donde favorece más a las economías, y los planes zonales están mirando en cómo nos beneficiamos todos como comunidad. Y los dos planes están contradiciendo entre sí, entonces por eso es que no se ha podido lograr un desarrollo claro de unas políticas, ¿sí? Entonces, además, en ese orden de ideas, pudimos también darnos cuenta que es que las vigencias son muy diferentes. Entonces, unas vigencias de unos planes maestros pueden ser de 20 años, y las políticas y los planes zonales son de 2, 3, 4, y entonces cada 4 años están cambiando las maneras como se plantean una nueva organización del territorio. Entonces no se ha podido lograr una proyección demasiado la grande. Entonces lo que teníamos claro es que... Pues compañeros, o sea, yo sí llamaría la atención sobre todo a la universidad, a los compañeros del Consejo Territorial de Planeación y a los compañeros de los consejos de planeación locales, porque en el Plan Zonal Centro, instrumentos y demás unidos, se pone al desnudo cómo es que están haciendo las cosas aquí, y no solamente cómo las están haciendo, sino cómo las estamos dejando hacer. En el Plan Zonal del Centro, el orden es el siguiente: aparece un decreto 488 en el 98, que declaró, vea la sinuosidad de la cosa, declaró como áreas de interés de renovables
ecuación urbana a Santa Inés, San Bernardo y áreas aledañas. Santa Inés es el barrio que queda entre la Sexta y la Avenida Jiménez. Algunos dicen San Victorino, eso es Santa Inés. San Victorino es la zona comercial del barrio Santa Inés que desapareció con la construcción del parque Tercer Milenio. ¿Tercer Milenia era? No, Milenio. Bueno, pero eso todo está bastante bien relacionado. Ese decreto 488 dice, y áreas aledañas. Nada más grave, nos decía un compañero, porque eso deja abierta la posibilidad. Lo que hemos descubierto es que áreas aledañas son hoy 70 barrios que cubren las localidades de La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires, y se desborda hacia el sur la parte norte de San Cristóbal y Antonio Nariño, y hacia el norte la parte de Teusaquillo. Yo comparto el criterio de Lilia de que cubre hasta el aeropuerto, todo está absolutamente vinculado. La escala para explicar en qué consiste el Plan Centro no es la más apropiada en este pequeño mapa, porque son 6 grandes megaproyectos. El uno es San Bernardo Cruces, del decreto 492 de 2007. El otro es la Mariscal Sucre, que es una tajada fuertísima de una avenida por Los Mártires. Está el en el norte, en la parte norte de la localidad de Santa Fe, San Martín. Y así por el estilo, o sea, son 6 más grandes megaproyectos. Pero a lo que voy es a lo siguiente, aunque ese se llama Plan Zonal del Centro, no dice nada de otros grandes planes que están afectando muy fuertemente y que son la estructura básica. Todas las grandes avenidas, y esto me parece que vale para toda la ciudad, son la columna vertebral de la densificación. La columna vertebral del Plan Centro son las grandes avenidas. ¿Qué grandes avenidas son esas? Carrera Décima, Transmilenio, Avenida Caracas, Transmilenio, Calle 26, Transmilenio, Avenida Sexta Los Comuneros, Transmilenio, ampliación de la Avenida Primera, una ampliación que está en ciernes, pero que va desde completamente abajo, por lo menos carrera 30, hasta coger la circunvalar. Hoy eso está completamente destruido, me refiero a la calle Primera. No está en ese Plan Centro, pero dígame si no va a estar el de Ciudad, Salud, Región, calle Primera, todo el enclave de la Primera, desde más abajo, desde la carrera tal vez 17, donde está el hospital de Santa Clara, hasta bien arriba, carrera sexta, carrera séptima, calle Primera, Misericordia, todo el enclave de salud y la enorme aspiración a que sea el plan Ciudad Salud Región. Además de las vías que no están en el decreto 492, del hospital que no está en el decreto 492, está la belleza que toca esta misma universidad, y uno dice, pero increíble que van a quitarles un pedazo y no se han dado cuenta, o se han dado cuenta, y no sé si ya han hecho algún seminario sobre el particular, es el proyecto Can Ministerios. Es un proyecto siamés, el uno no va sin el otro. El argumento es además increíble, el argumento es que la Presidencia de la República necesita en su entorno cercano 6 ministerios. Entonces ya están, conocemos ya los planos de los 6 ministerios, entre la calle Tercera y la calle 11, por la carrera décima, carrera novena y carrera octava. Resulta que nos decíamos, ¿cómo es posible que vayan a traer grandes edificaciones en un sitio tan congestionado, ¿no? ¿En dónde estará la bolita de ese gran proyecto? Pues la bolita de ese gran proyecto es la desocupación aquí, en este centro geográfico, ¿no?, del CAN. El CAN, la misma Universidad Nacional, el edificio Uriel Gutiérrez, 23 hectáreas del Parque Simón Bolívar y barrios como La Esmeralda, el Salitre, el Greco, en fin, o sea, son 2 proyectos, el uno no va sin el otro. Entonces, lo que explica qué es lo que está detrás de eso es
apoderarse de 1.000.000 de metros cuadrados en esta zona, que afecta incluso a la Universidad Nacional y lo que he mencionado, ¿verdad? Que estos megaproyectos, teóricamente está el fenómeno de la gentrificación, dos modalidades absolutamente perversas, la gentrificación por la ruta del crecimiento y lo otro es el plan universidades, que tampoco aparece en ningún decreto, pero que es evidentísimo en qué es que consiste. La Universidad de los Andes ya se tragó literalmente al barrio Germania. Tiene un proyecto que va bastante avanzado, que es el Progreso Fenicia, que va contra el barrio Las Aguas. La Universidad Inca ya se comió al barrio La Alameda. La Tadeo y la Central y la Republicana tienen literalmente comido el puro centro de la ciudad. Estamos hablando... Se trata de poner a productivo la capacidad de la academia. Aquí necesitamos organizar, con este asunto del tiempo, que es una foto de la participación a la que nos tienen acostumbrados, me parece que está quedando en evidencia que necesitamos generar, yo no sé de qué manera, como conclusiones de ese seminario, algo como una sentada para ver qué hacemos con los consejos territoriales, porque lo que nosotros estamos haciendo es usados en una falsa planeación, usados en una falsa participación. Los megaproyectos urbanísticos, este fenómeno de la gentrificación es absurdo por dos lados. El crecimiento de las universidades contra los barrios populares del centro es uno. El alcalde lo dijo hace 16 años muy bien. Aspiramos a un centro abierto al turismo mundial y que viva en el centro, que pueda pagar vivir en el centro. Tan avisados estamos que me parece que francamente nos merecemos una sesión para hablar en concreto de lo que debemos hacer, incluida la Universidad Nacional. Evidentemente es así. Hay que aclarar que el diplomado está organizado por unas sesiones temáticas que fue ofrecido a ustedes, que tenemos unas sesiones que duran 4 horas, que no es poquito tiempo, que sumamos 165 horas de diplomado, pero que además de estos espacios de taller y de socialización de los resultados del taller, viene un seminario los días 28 y 29 de septiembre, donde se amplían algunos de estos temas, y vienen los coloquios. Esa preocupación manifestada por el compañero también es nuestra preocupación. Pareciese que necesitáramos de mucho más tiempo y lo estamos buscando, y el tiempo está dispuesto de manera organizada en cada una de las actividades que vienen. En los coloquios vamos a volver a tener espacio para retomar estos temas. Otro tema muy importante, le pido al compañero Oscar que se acerque por acá, es el de la reglamentación de las unidades de planeamiento zonal, las UPZ. Aquí en el taller 1 trabajamos una y en el taller 2 veo que trabajaron 2 UPZ. Entonces le pido al compañero que se acerque, que nos haga una exposición breve de la UPZ para complementarla con las exposiciones del taller 2. Buenos días. Bueno, como lo decía muy bien el profesor, el elegido en un comienzo era Oscar, pero pues a petición de él pasé yo, que a pesar de que no habito esta zona de Antonio Nariño, pues muy amablemente me hicieron un recuento de lo que ha acontecido con la UPZ 38 Restrepo en la localidad de Antonio Nariño. Voy a hacer un esfuerzo por abordar todos los temas que ellos me comentaron, Oscar y la compañera también de Puente Aranda. Bueno, pues comenzar diciendo que estos ejercicios de planeación de las UPZs, por allá hacia el año 2003-2004, en el marco de la expedición del decreto 190 del 2004, fue un ejercicio que se hizo con una población realmente desinformada sobre cuáles son los instrumentos de planeación. Entonces, me comentaba Oscar que cuando llegó la gente de planeación allá al territorio, hablar de UPZs, pues la gente no tenía ni idea que era una UPZ, no tenía ni idea de eso, con qué se comía. Entonces, pues se trató de hacer un ejercicio ahí lo mejormente posible, pero después se vio que eso trajo algunos perjuicios para la comunidad. Entonces, como les comentaba, el periodo de formulación de este ejercicio se hizo en la UPZ 38, en Restrepo, abarca 10 barrios de la localidad de Antonio Nariño. El periodo de vigencia corresponde al 2004 y actualidad, posiblemente con este nuevo POT que está en revisión, pues el POT tal vez tenga algunas modificaciones.
Digamos que la utilidad real del instrumento, pues digamos que ya viéndolo plasmado en la realidad, pues tuvo muy poca o nula, digamos, utilidad, dado que la reglamentación y zonificación que se hizo originalmente, digamos, en aspectos como todo el tema del comercio, pues se ha visto que en estos años no se ha cumplido. Nos hablaban, por ejemplo, que se había dicho que se tenía un uso del suelo para comercio de bajo impacto, misceláneas, digamos, comercio que fuera poco, digamos, que afectara muy poco a la población, pero hoy en día se ve que han llegado talleres, incluso zonas de tolerancia sobre el barrio Restrepo y la gente pues siente un evidente malestar frente a ello. Algunos aspectos asociados al tema constitucional, encontramos la función social y ecológica de la propiedad, vemos que no, digamos que no se cumple todo el tema de derecho a la salud y conexos al derecho a la vida, respecto a todo el tema de la contaminación atmosférica que todos estos comercios generan en los barrios circundantes, todo el tema de emisión de olores ofensivos, contaminación de algunos cuerpos hídricos como la quebrada de la Albina, digamos también hablar de algunos tipos de determinantes, como proteger los antejardines de algunas casas históricamente que han tenido una configuración en torno a la ciudad jardín, todo lo que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico de las viviendas, de algunas viviendas de la UPZ. Encontramos también que hay nos comentaban que hay una casa de interés patrimonial allí en la UPZ que hoy en día se encuentra totalmente descuidada, sin ningún tipo de remodelación o mantenimiento mejor. Todo el tema de la zona de tolerancia sobre el barrio Restrepo, que es un problema latente que se mantiene allí, que se había comentado cuando se hizo la socialización para conformar la UPZ y no se ha respetado este tema, entonces se ve que el barrio sigue padeciendo este tipo de problemáticas. Digamos que en tema de participación, a diferencia de lo que nos comentaba la compañera que expuso la operación estratégica aeropuerto, hubo muy poca participación en el momento de la conformación de estas mesas para la UPZ, y aproximadamente participaron 100 personas, que pues es una cifra irrisoria para la población que habita allí. Y por otro lado, cuando ya quedó todo este tema sentado de la UPZ, cada uno como que trató de luchar por su interés propio y no hubo un consenso en torno a plantear una propuesta formal de lo que debía ser o de cómo se debía manejar esta UPZ 38. También con el tema de la utilidad de la UPZ, digamos que se han visibilizado algunos problemas que de pronto antiguamente no eran tan visibles para el colectivo de la ciudad, pero más allá de eso, como les venía comentando, cada uno ha peleado como por sus intereses allí al interior de este territorio. Es evidente la debilidad institucional frente al tema técnico del manejo allí de esta UPZ, dado que se llevan profesionales, sí, tal vez muy competentes en sus áreas y todo, pero que no van si no van al territorio y toman decisiones desde un mapa en un escritorio, pues es muy difícil saber cuáles son las dinámicas sociales que allí acontecen. Y pues también, ya para terminar, hacer un llamado a la organización tal vez del evento, a que volvamos a citar a los funcionarios de planeación para que estos no sean ejercicios poco fértiles y que no surtan ningún efecto, porque sí es necesario que todas estas recomendaciones que los compañeros están realizando sean tenidas en cuenta y no volvamos a cometer los errores de los POT de primera generación. Yo pienso que esta revisión ordinaria del POT es la oportunidad para que esta ciudadanía, que ya tiene un poco más de noción de lo que es el ordenamiento territorial, se siente y proponga y no sea un ejercicio como el que aconteció hace 15 o 17 años en unos temas que la gente no manejaba. Gracias. Listo, hay que aclarar, aquí estamos en el espacio de las sesiones del diplomado. Las otras actividades que ustedes están solicitando son actividades propias del convenio, pero que se realizan en otros espacios. Entonces, debemos por favor diferenciar. Le voy a pedir a los compañeros de las UPZ
trabajadas en el taller 2 o a las compañeras que vengan y brevemente nos den detalles puntuales de la manera como se formuló el instrumento. Bueno, en el grupo nuestro llegamos donde había representación de varias localidades, llegamos a una conclusión y es que por lo menos quienes participábamos en esta mesa no habíamos participado en la confección del instrumento de UPZ y creemos que es un instrumento constituido sin participación de manera general. ¿Qué observamos dentro de él? Pues que obedece al artículo 49 del decreto 190 del 2004 y en vista de nuestra no participación estuvimos consultando los criterios que se planteaban para las UPZs, como por ejemplo proyecciones de crecimiento de la población, estratificación socioeconómica, tendencias de mercado, requerimientos de infraestructura y servicios públicos de acuerdo con la población adicional y requerimientos de espacio público, equipamientos colectivos, usos y tratamiento de suelos, que es lo que dice la norma en el 190 sobre lo que deben ser las UPZs. A la conclusión que nosotros llegamos es que estas UPZs han sido de alguna utilidad en las conformaciones de formas organizativas, de participación y que han servido, por ejemplo, para la organización de los planes, para la participación de la ciudadanía en los planes de desarrollo local, de alguna manera, pero que lo que existe hoy no obedece ni a esto, sino que más bien refleja la falta de coherencia entre la norma y lo que se hace, que expresa unos intereses de un modelo económico determinado, donde el mercado es lo fundamental, que las UPZs de cierta forma están generando un conflicto entre las formas organizativas existentes, como por ejemplo un conflicto entre las juntas de acción comunal y los CPLs, donde hay un choque. Entonces queda como en pregunta, bueno, estos instrumentos de planeación sin conocimiento de la gente no obedecen a sus necesidades. No vemos cómo se refleja en las localidades ni en los sectores la distribución de presupuestos de acuerdo por lo menos a necesidades. Cómo esto sí sirve para la estratificación que genera unas inequidades dentro de las mismas localidades, donde una cuadra puede ser estrato 4, la siguiente estrato 5, la valorización y los costos de servicios entran a afectar directamente a las comunidades. Pero el punto central es que lo que nosotros y nosotras vimos, que no es un instrumento que esté siendo aplicado, no es un instrumento donde veamos que sus criterios funcionen y no es un instrumento donde los recursos económicos se vean reflejados. Gracias. Bueno, otra UPZ. Bueno, decirles que el pasabocas que estamos tomando hoy, que se lo agradecemos al consejero del CTPD e integrante de la Fundación Interfe, Fabián Salazar. Muchísimas gracias, Fabián. Buenos días, mi nombre es Lice. En el grupo estuvimos muy similar a la discusión que explicaban en el grupo anterior. Hablamos de las UPZs en general como un instrumento creado después de la reglamentación del POT y que está vigente hasta que este POT esté vigente. Y hablamos de que el instrumento como utilidad real funciona como una forma de agrupar los barrios y de hacer unas caracterizaciones según algunas características similares, sobre todo en su geografía o que si están en pendientes o en áreas planas, pero que a la hora de ver la utilidad para la población pues no ha sido mucho lo que se puede identificar.
Veíamos que en cuanto a la participación ciudadana, cuando se formularon las UPZ en el 2004, pues no hubo mucha información y en el grupo pues nadie había participado de esa formulación. Y lo que expresaban varios de los integrantes del grupo es que esa participación generalmente llega ya con los proyectos formulados para hacerse la socialización y pues se afirma que sí hubo una reunión y que hubo una asistencia y se llama participación a eso, pero no hay realmente una incidencia de la comunidad en los proyectos, en cómo se formulan los proyectos. Entonces volvemos al tema de que la participación en realidad es una socialización camuflada. En cuanto a los determinantes consideradas, puede ser que se hablan de los criterios ambientales, de afectaciones, pero todo queda muy en el papel y no se ve exactamente en la asignación de presupuestos y en las ejecuciones. Gracias. Bueno, antes de ver el plan parcial que nos van a mostrar aquí, una unidad de gestión, vamos a ver el plan maestro de movilidad, unas menciones cortas, por favor, sobre ese instrumento y sobre todo el proyecto Metro. Gracias, David. Buenos días. Lo satisfactorio de este diplomado es que estamos demostrándole no solo a la academia, sino a la administración, que la ciudadanía ya no come entero en materia de planeación de su territorio. Y tan no come entero la ciudadanía que en 18, 19 años de gobiernos distritales, las tácticas para hacer la planeación desde la administración han cambiado totalmente. Yo les voy a hablar muy someramente sobre el tema del Plan Maestro de Movilidad, que al adicionarle el tema del metro es una especie de supraplan de ordenamiento territorial. Alguien debió pensar muy sagazmente: démosles a esta comunidad que ya sabe leer y escribir el POD para que se disfrute el caramelito, mientras que los proyectos grandes los hacemos por decretos y por planes maestros que no tengan que ver mucho con el POD. Y ahí está como gran ejemplo el caso del Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá lleva cerca de 80 años en estudios. Desde la administración presidencial de Urdaneta ya se empezó a analizar que Bogotá necesitaba un sistema de transporte masivo. Y hasta la administración distrital pasada se vinieron a concretar estudios muy completos con una firma de Barcelona, la firma CENER, para estudiar el metro subterráneo. Posteriormente, en esta administración, cambia totalmente la brújula, se rechazan esos estudios y se entra a contratar con la firma Sistra, una multinacional francesa muy potente y de experiencia en temas ferrocarrileros y de metros también, el sistema de metro elevado. Y por medio de este sistema de metro elevado, sobre pretexto de resolver la movilidad y de que sea una especie de alimentador del Transmilenio, lo que se está llevando es a hacer cerca de 15 grandes reformas urbanas en cada una de las estaciones aéreas, sin necesidad de acudir a la ciudadanía, sin necesidad de tocar el tema del POD, sin necesidad de hablar de reformas urbanas, sino con el gran eje metro se va a reformar la ciudad en los sitios donde hay determinados tipos de congestión y usos, pero que al fin y al cabo es el centro neurálgico de la ciudad. El caso, por ejemplo, de Teusaquillo, o Mártires, o Barrios Unidos, donde en cierta forma el sistema de Transmilenio pasa por diferentes troncales, la Caracas, la NQS, la 80, la 26, la Sexta. Ahí es donde va a operar el mismo metro
en vez de que el metro vaya a las periferias, que es donde se necesita el transporte y el transporte masivo. Este sistema metro tiene el costo de 17 billones de pesos al 2016 para apenas la primera y segunda etapa, que va desde el Portal de las Américas hasta la calle 72 con Avenida Caracas. Vendrá una tercera etapa que iría de la 72 a la 127 por la autopista norte. En nuestro grupo, donde estuvo Estela Uribe, de la localidad de Antonio Nariño, Neftalí Castillo, de la localidad Mártires, Edison Sánchez Fontibón, Alberto Nieto, Luis Ángel Parra y el suscrito de Teusaquillo, vimos que la vigencia de este proyecto es desde el 2016 hasta el 2022, prolongándolo hasta el 2030, donde se habla de que en ese momento podrá haber una conectividad de cerca del 80% de los habitantes del distrito. Realmente, más que un instrumento de planeación, es un instrumento de negocio, y está muy bien que a través de querer conocer la planeación territorial destapemos los negocios a que nos hemos visto sometidos y que seguirán como este hasta el 2030. Es totalmente anticonstitucional, antiparticipativo, antisocial, anticultural, antiambiental y antiservicios públicos. Las determinantes primordiales son la movilidad y el negocio. Ahí no cuenta absolutamente nada más. La participación ciudadana es cero, sin haber tenido en cuenta para nada la ciudadanía. Gracias. Gracias. Y último instrumento trabajado, una referencia que se hace aquí a un plan parcial o una unidad de actuación. ¿A quién corresponde, Jacqueline? Se alcanzó a leer. Bueno, buenos días para todos y para todas. Dentro del grupo hicimos muchas discusiones frente a las preguntas. Permítame un segundo. Acá nos preguntan sobre los aspectos asociados a los principios constitucionales y la distribución equitativa de los beneficios. Ay, gracias, compañera. Bueno, nosotros revisando, pues sabemos que hay muchos planes parciales, pero tomamos como base un ejemplo muy claro, que fue el de Metrovivienda. Este es un acuerdo que fue desde el año de 1998 y creemos que aún está vigente. ¿Por qué tomamos esto como ejemplo? Primero porque supuestamente dice que el uso racional del suelo, que era para hacer vivienda, que era una entidad gestora en ejecución, que iban a ser viviendas de interés social. Pero ahí es donde venimos a mirar si los intereses particulares primaban sobre lo general. Para nosotros sí, porque este plan, más que una solución de vivienda para estratos de bajos recursos, es más un negocio. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis de Metrovivienda, primero que todo fue ubicado para dos localidades, que fue la localidad de Bosa y la localidad de Usme, con dos variantes. La primera variante, que la localidad de Bosa no se tuvo en cuenta el impacto ecológico de la propiedad. Muchas de estas viviendas fueron construidas casi cerca de la ronda del río. Yo creo que ustedes acordarán que hace más de 2 años hubo una inundación allí en la localidad de Bosa y fue específicamente en ese territorio. O sea, cuando se construyeron las viviendas no se pensó en el tema de la mitigación y el uso del suelo. Uno es eso. En la localidad de Usme, en el tema ecológico, pues no se pudieron construir las viviendas porque cuando se empezaron a hacer las excavaciones para hacer las viviendas, ustedes recordarán
que hubo unos hallazgos muy importantes arqueológicos donde habían cementerios de indígenas. Entonces, pero no solamente estaba esto, había otra variante, que los campesinos que viven alrededor, ellos se movilizaron, o sea, su forma de participación fue ante una protesta para no permitir que se hicieran estas viviendas. Pero jamás, tanto para OSA como para USBE, hubo participación de la ciudadanía para la construcción de este acuerdo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, prácticamente lo que es la zona de OSA, donde funciona Metrovivienda, no se pensó en los servicios. Servicios como cuáles: hospitales, colegios, universidades y el tema del transporte. Para allí el tema del transporte es complejo, ¿no? Ellos no tienen casi, no cuentan con, es más, el dinero creo que no alcanza a llegar allí. ¿Qué encontramos más? Es una empresa industrial y comercial. Claramente beneficia a quién? A los que son dueños de este proyecto. Decimos que también en el tema de si hubo utilidades, claro, hubo utilidades, pero ¿para quién? Para ellos. No realmente para la ciudadanía, porque los compañeros hacían referencia que este tema de vivienda estaba únicamente enfocado a interés social, pero no a interés prioritario. ¿Qué quiere decir? Que no mirábamos las necesidades de otras familias que quieren adquirir vivienda, sino se tenía que someter a que fuera de interés social únicamente. Aquí en el mapa hicimos referencia a que si otra localidad que no se llama Metrovivienda, que indirectamente tomó este modelo y se apropiaron de algunos territorios como el Lisboa, abajo de la Gaitana, si ustedes Bilbao, esas zonas, allí construyeron viviendas, sin pensar en la mitigación del suelo y sin pensar que el río, la ronda del río estaba cerca. O sea, ellos también tomaron como ejemplo, pero ellos lo están haciendo de forma indirecta. Los que están de Metrovivienda directamente están es con la localidad de Bosa y USBE, que son los que han venido haciendo el tema de construcción de vivienda de una forma desmedida, sin pensar en el colectivo, sin pensar en las necesidades de una comunidad. Entonces, no hay una distribución equitativa, eso fue lo que acordamos con los compañeros, pues debido a todas las variantes que tiene este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Excelente trabajo en los talleres y excelentes exposiciones. Tenemos una hora escasita, hasta el mediodía, para la profesora Marta Cristina Montaña, a quien le doy la palabra, y para sus reflexiones finales y para una presentación de una plataforma en la cual se les va a dar unas instrucciones de cómo acceder a los documentos que están disponibles. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos hoy. Para mí es un gusto acompañarlos hoy. Gracias a David por la invitación. La verdad, escuchándolos a ustedes, pues porque también hemos estado justamente ahora, ya se lo comentaba a David, en un proceso con el Departamento Nacional de Planeación sobre todo el tema de los postmodernos. Y hemos hecho varios talleres a nivel nacional en la presentación de unos nuevos lineamientos, sobre todo para aplicar la ley 388. En todas las reflexiones que ustedes hacían, digamos, vuelve y aparecen muchos de los temas que evidentemente, digamos, son gran parte, yo creo que también, no solamente, digamos, de lo que nos ha pasado en términos de efectos negativos de lo que pudimos haber hecho con los primeros POT y las primeras versiones de POT, sino pues que también aprendimos. O sea, yo creo que eso es parte del aprendizaje general. Colombia estaba aprendiendo a hacer planes de ordenamiento territorial, las comunidades también estaban aprendiendo a participar. Hoy hay gente y personas como ustedes, e inclusive los que decimos que somos académicos también seguimos aprendiendo. Porque gran parte del reto que ustedes van a tener hoy en esta nueva estructuración de un plan de ordenamiento territorial para Bogotá es justamente poder plantear y poder pensar con la administración
cuáles son los instrumentos de planificación adecuados y cómo se deben coordinar los instrumentos de planificación que tienen. Hoy ustedes partieron de analizar unos instrumentos de planificación que ya les voy a contar. Les traía presentados en la ley un poco el marco de lo que tenemos en la ley y la potestad o la posibilidad que tenemos en cada municipio de determinar cuáles son los instrumentos de planificación para las escalas ya mucho más zonales y locales. Y eso es supremamente importante, sobre todo para mí, espero que por lo menos les pueda transmitir. Yo creo que aquí hay un tema súper técnico, acompañado con ustedes en la experiencia, para poder tratar de estructurar cuáles son los instrumentos de planificación que nos permitan. Óiganme bien, porque yo creo que esto es gran parte de lo que nosotros, hoy es el gran reto en Colombia. Si nosotros no superamos en estos nuevos planes de ordenamiento territorial, que ya pasemos de una norma de ordenamiento territorial solamente para regular usos, porque nos concentramos en los primeros planes de ordenamiento territorial en regular usos de suelo. Y esa fue nuestra gran preocupación. ¿Cuánta edificabilidad tiene? ¿Quién puede hacer comercio? ¿Quién puede hacer servicio? ¿Hasta dónde puede llegar? Y por eso gran parte de las impresiones que ustedes tienen es esto al final del día. Ni se controló si los usos eran correctos. Y además, si vamos a ver y a comprobar que gran parte de eso que ordenamos en el territorio se ejecutó, no solamente para Bogotá. Y eso que en Bogotá tenemos gran parte de lo que más, digamos, en evolución puede haber en el país en el tema de ordenamiento territorial, tanto en comunidades, digamos, capacitadas y formadas, como también en administraciones que mal que bien, digamos, han gastado una que otra inversión en hacer grandes, digamos, unos procesos, por ejemplo, la operación estratégica que ustedes estaban presentando. Esa operación estratégica lleva formulada y reformulada muchas veces, como le estaba presentando hace un momento, que ni siquiera la han adoptado. O sea, lo último que ustedes tienen es un BTS, no hay una adopción de una operación estratégica. Porque, digamos que también hay gran parte de lo que adoptó Bogotá, que es una inspiración propia y es autonomía propia de Bogotá. Esto no es un tema de obligación de la ley. Ya ahora les muestro un poquito más en detalle, pero sobre todo hoy el gran reto que tenemos, y ese es el hacia donde deberemos tratar de llegar con estos nuevos planes de ordenamiento territorial, es cómo vinculamos los instrumentos de planeación con la gestión y la financiación. Si no hacemos eso, técnicamente y también, digamos, en los procesos prácticos, para no quedarnos en la teoría, hace un momento uno de los participantes, que ahora no lo veo, mencionaba la total discordancia entre los planes maestros, ¿sí?, y los instrumentos de planificación siguientes. Los planes maestros en Bogotá, esto no es de ley, en Bogotá los planes maestros que eran para estructurar las estructuras de servicios públicos y todo lo que iba a ser la estructura con la cual debía funcionar, se estructuraron en grandes escalas y además con vigencias generales al plan de ordenamiento territorial. Y los instrumentos de ordenamiento del territorio, pues primero se planearon las infraestructuras y luego los ordenamientos del territorio. Y los ordenamientos del territorio pueden ser cambiantes, como las UPZ las pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, esa es gran parte de la discordancia que tienen, que desde el origen legal de lo que fue estructurado en el POT de Bogotá hoy, y que es parte de lo que yo creo que aquí hay que plantear en cómo se revisa, digamos, en qué es lo que vamos a proponer también para ser propositivos para la administración. Voy a mostrarles un poco la lógica de lo que está planteado desde la ley y pues a tratar un poquito de orientar, porque hoy estamos en todo Colombia tratando de ver cómo con el marco legal que tenemos, con el de la ley 388, la Constitución Nacional, podemos recoger todo lo que tiene la ley y poder hacer que estos planes de ordenamiento territorial en realidad sean mejores y sean, digamos, unos instrumentos que en realidad sí nos sirvan
para que haya una guía en el ordenamiento del territorio y también en cómo se van a gestionar esas ciudades, haciendo que todos aquellos en quienes se vean beneficiados aporten por el beneficio que están obteniendo del territorio para poder redistribuir. Ese es el gran reto que tenemos, digamos, en Colombia hoy. Entonces, por eso, un poco lo que había pensado era, digamos, y viendo las presentaciones de ustedes, creo que, digamos, es más bien cómo cogemos el concepto general para ver qué vamos a poder componer. Uno es que el plan de ordenamiento territorial tiene varios componentes y ese es un punto supremamente importante. El plan de ordenamiento territorial no solamente define un modelo urbano, qué se va a hacer en ese territorio, sino que el plan de ordenamiento territorial también tiene que definir un cómo y cuándo se gestiona y con qué se va a financiar. Y eso tenemos que preverlo desde el plan de ordenamiento territorial. Cuando hacemos plan de ordenamiento territorial, como les decía, en Colombia nos concentramos en toda Colombia apenas en la primera partecita de la torta, que es el modelo urbano, y qué queremos, y la visión del territorio, y hacia dónde queremos ir, o sea, hacia allá nos concentramos. Pero se nos olvidó también, con toda la razón, la verdad no es fácil, digamos, hacer los procesos, pero se nos olvidó que teníamos que hacer estas otras, esto también tenemos que completarlo. Tenemos que definir en el mismo plan de ordenamiento territorial cómo vamos a gestionarlo, cuándo vamos a gestionar, es decir, cuándo vamos a obtener el suelo que se requiere, cuándo vamos a obtener el espacio público que se requiere, cuándo vamos a obtener los equipamientos que se requieren, y también de quién y cómo van a ser obtenidos esos usos que no son rentables, no solamente los que son rentables para los privados, sino los que no son rentables, pero que son de todo el territorio y que hacen parte del bienestar colectivo. Y cómo se obtiene, y aunque en Colombia nosotros tenemos una gran batería de instrumentos para financiar y también para gestionar. Colombia, la ley nuestra tiene, y además ahí tenemos también en eso, inclusive Bogotá ha sido la pionera en Colombia de aplicar muchos de los instrumentos, inclusive de gestión y de financiación para el resto del país. Porque pues ha sido un proceso también, digamos, de tanto entenderlo nosotros, porque para muchos, digamos, al principio todo este tema de la propiedad sonaba como un tema absolutamente comunista y no como un tema colectivo, y eso es parte de lo que tenemos que aprender a entender nosotros, digamos, y también, digamos, a poderlo hacer, digamos, común de cuándo es que podemos intervenir. Entonces, lo que tenemos que lograr es cómo podemos conjugar estos elementos que tenemos, los tributos que tenemos para financiar, el predial, las contribuciones de valorización, las plusvalías, las tasas de servicios públicos, las tasas de compensación ambiental, las compensaciones urbanísticas que las hemos venido descubriendo por el camino. O sea, estaban en la ley siempre, todo el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios, empezó a aplicarlo Medellín y ya entonces luego Bogotá lo quiso aplicar, pero no lo hizo regulatoriamente como debía hacerlo, volvió y se devolvió, pero estamos justamente en el momento para volver a retomar la idea. Entonces, digamos, para el momento en que estamos, nosotros tenemos que lograr un equilibrio para lograr el desarrollo territorial entre unas inversiones públicas que hay que hacer para obtener el financiamiento y unos beneficios que se pueden dar a algunos territorios y algunas propiedades privadas, y es parte, digamos, de la esencia de lo que tenemos que tratar de lograr. Como regulamos usos, damos aprovechamientos, pero también logramos que con esos beneficios podamos financiar el espacio público, la movilidad, los equipamientos, y además, digamos, poner a funcionar de manera equitativa el desarrollo del territorio. Todo esto pues es para decirle que el tema no es fácil, digamos, aquí hay un tema entre la determinación de las políticas, hacer equitativa la distribución, lograr en tiempo la adecuación de los espacios que necesitamos, las infraestructuras que requerimos en los tiempos y momentos.
Ahora, hemos ido mal que bien, lentamente, muy lentamente, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos y el gran reto que enfrentamos, y es que las ciudades se desarrollan muy rápidamente y nosotros vamos muy lentos. La reacción nuestra es muy lenta. Mientras las ciudades van requiriendo mucha más infraestructura, llega mucha más población, hay muchas más necesidades sociales, nosotros reaccionamos muy lento para poder aplicar los instrumentos que son, los mecanismos que son en el tiempo, y ese es gran parte del reto también que nos queda. Digamos, no podemos perder ya muchas más oportunidades de las que tenemos. Y ese, digamos, es gran parte de la reflexión, digamos, que tenemos que hacer. La ley 388, la constitución política de Colombia tiene muchos instrumentos legales, hablan como principio del ordenamiento territorial y de la construcción del desarrollo, del reparto equitativo de cargas y beneficios. Por eso es que hoy no nos podemos concentrar solamente en dar uso del suelo, que era nuestra concentración en los primeros posts, sino tenemos que concentrarnos también en ver cómo logramos implementar adecuadamente instrumentos que nos permitan y mecanismos que nos permitan hacer distribución equitativa de cargas y beneficios. Y lograr que quienes se benefician en el momento oportuno aporten para digamos, la sostenibilidad de las mismas infraestructuras que están generando el desarrollo. Y ahí es donde tenemos que tratar de llegar a, digamos, conjugar lo que la ley 388 nos dio en instrumentos de planificación, en mecanismos de gestión y en mecanismos de financiación. La ley 388, como les decía, nos cubre un gran principio que es el de distribución equitativa de cargas y beneficios. La ley 388, digamos, trae, si quieres darle que es que van pasando. Entonces, ¿qué prevé la ley 388? Nosotros, y esto también va articulado, no tan claro en la ley, pero también hemos dicho en Colombia, y así lo habíamos dicho con el DNP, con todo el tema de posmodernos, que aunque la ley no lo dijo tan claro y tan evidente, la verdad es que es absolutamente lógico, porque digamos que aunque el plan de ordenamiento territorial, que no solamente regula usos del suelo, que también tiene que definir estrategias de gestión, estrategias de financiación, y va a definir cómo se ordena el territorio y cómo se gestiona el territorio en un marco de no un corto plazo de una administración, sino de un largo plazo que inclusive la ley está diciendo en Colombia que esa planeación del territorio no es solamente a 3 administraciones, es un largo plazo que cada comunidad, cada territorio define cuál es el largo plazo en el que proyecta. Pueden ser 4, pueden ser 5 administraciones en el que proyecta su plan de ordenamiento territorial. Y ahí va definiendo qué va a lograr en sus vigencias del corto, largo y mediano plazo. Ese plan de ordenamiento territorial que debe dar unas determinantes de mayor jerarquía, porque es evidente que en ese plan de ordenamiento territorial está hecho como norma general a dar estructuras generales, sobre todo, claro, en Colombia tenemos municipios de todas las condiciones. Bogotá es una ciudad pues con 12 millones de habitantes, 9 millones en el distrito, digamos, si no contamos los de la región que no hacen parte de la jurisdicción en la cual podemos regular, pero pues que sí tenemos que tenerla en cuenta para los efectos de lo que estamos determinando, de una u otra manera, aunque no hacen parte de nosotros. Pero como es un territorio tan grande, con tantas complejidades, el plan de ordenamiento territorial no va a poder llegar al detalle. Y digamos, este es un tema en donde aquí es por lo que uno entiende, hubo una necesidad de plantear en el plan de ordenamiento territorial de Bogotá la autonomía que tiene el plan de ordenamiento territorial de definir otros instrumentos de planificación que fueran más zonales y que identificaran de manera más específica cómo se iba a ordenar el suelo del territorio, cómo se desarrollaban proyectos urbanos, como las operaciones estratégicas, en principio y así las llamaron, o proyectos de desarrollo de infraestructura de soportes, como son los planes maestros, que los determinaron, digamos, a una escala y a una determinación de tiempos diferentes,
a la planeación zonal, para luego llegar finalmente a qué es lo que pueden desarrollar a nivel de licencia urbanística. Solamente para aclarar, en términos de la Ley 388, la única obligación que hay de desarrollar instrumentos de planificación a nivel de escala zonal son los planes parciales para suelo de desarrollo, para tratamiento de renovación urbana y para expansión urbana. Digamos, como un instrumento de planificación posterior a escala zonal que no va a desarrollar el POT porque no va a alcanzar, que es un instrumento que también sirve de gestión y que se ejecuta a través de lo que hace un momento Jacqueline mencionaba, unas unidades de actuación. Y la ley trae otra figura que es la de los macroproyectos, que es lo que se asimila a lo que estaba mencionando al inicio de las operaciones estratégicas. Y también de lo que mencionaba también hace un momento de los proyectos, que aunque hay un plan zonal, ¿sí? Hicieron un plan zonal, hay otros proyectos en donde se vincula la participación no solamente del municipio, en este caso del distrito, sino también de la nación, porque son proyectos en donde, o la nación, el departamento, hay intervención fuera del organismo municipal y del territorio municipal, también de otro tipo de entidades. Y esos, digamos, están mencionados como macroproyectos. Luego hubo otras figuras, digamos, en la nación, de los macroproyectos de vivienda social, específicos de macroproyectos de vivienda social, y los pido, digamos, como otras figuras específicas, pero están en la ley 388 como macroproyectos. Los planes especiales de manejo y protección, que son otra figura que trae la ley de manera específica para regular a nivel, inclusive, de desarrollo individual de predio para los bienes de protección cultural, los bienes de conservación arquitectónica, y también las zonas de interés o las zonas de conservación e interés arquitectónico o planes de manejo, que esos son obligatorios por ley nacional. Y también, digamos, que está obligado para el suelo rural, porque aquí nos concentramos mucho en hablar del suelo urbano, pero Bogotá también tiene suelo rural. Y es muy importante el suelo rural. Es más rural en área, solo que habitada por 10.000 personas nomás, ¿sí? Pero es el gran pulmón de la ciudad, o sea, de ahí depende nuestra sostenibilidad ambiental, del suelo rural que tenemos en Bogotá. Y la forma y los instrumentos que trae la ley para llegar y aterrizar a nivel de escala zonal en el suelo rural son las unidades de planificación rural. Estas son las que están, digamos, en grandes rasgos establecidas por la ley como instrumentos de planificación zonal, no, que son los que obligatoriamente deben existir. Y ustedes han mencionado una cantidad en la mañana, que son todos los que Bogotá creó en su plan de ordenamiento territorial. Entonces creó una línea adicional que llamaba planes maestros, que eran los grandes estructurantes, los de primer orden, y que iban a tener largo plazo, que era la fijación de cómo iban a ser las estructuras sustanciales, las estructuras de servicios, equipamientos, espacio público, servicios públicos, movilidad, y por eso tienen ese gran poder que el mismo POT les estaba otorgando para poder fijar por dónde van las estructuras y cómo se van a desarrollar las estructuras. Y ahí hay una gran reflexión que hacía hace un momento, ¿cómo es su nombre? Don José Luis, con respecto a, y también la hizo otro participante, con respecto a el poder que puede tener un instrumento de planificación que está hecho para planificar infraestructuras, en donde también puede, qué tanto puede intervenir en el uso del territorio y qué tanto poder damos para intervenir en el uso del territorio. Hoy, como está dado, ¿sí? Son planes estructurales que deberían respetar, ahí hay unos temas de cruces, la planificación zonal, teniendo en cuenta los usos y teniendo en cuenta que en la planificación zonal sí se pidió, pero eso es regla de cuota, esto no es regla de ley, sí se pidió que hubiese participación ciudadana. Ahí siempre hemos tenido ese tipo de conflictos en los cuales lo que siempre hemos dicho, priman las UPZs en normas, en usos,
porque hay participación ciudadana. En la planificación de planes maestros no la estableció, pero es parte de lo que yo creo que es importante que ahora se revise y se mire qué hace un plan maestro, hasta dónde va un plan maestro, ahora que estamos haciendo la estructura del nuevo técnico. Porque, como les decía, en la ley 388, lo que planteaba la ley 300, o lo que plantea la ley 388, y este es nuestro marco legal en el cual nos debemos mover, estos son los instrumentos, el plan de ordenamiento territorial, y puede tener unos instrumentos de planificación intermedia, que son estos los obligatorios. Obviamente los municipios tienen la autonomía para establecer unos instrumentos de planificación que estén coordinados. Pero ojo que el plan de ordenamiento territorial, que ahí es donde se amarra, tiene un componente que se llama el programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial. Y es a donde tenemos que empezar a vincular que en el plan de ordenamiento territorial de las infraestructuras y de los componentes de largo plazo, o sea, las infraestructuras generales de largo plazo, van a estar previstas para financiar en largo plazo. Porque gran parte de todos los proyectos que mencionaban ustedes hace un momento, operación estratégica aeropuerto, todo el tema del plan Zona Luz, muchos de esos tienen infraestructura de carácter general, no solamente local. El impacto no es solamente local. Y eso significa, digamos, que son proyectos de gran envergadura. ¿Cómo se articulan esos proyectos para que esté previsto en un plan maestro de movilidad, para que esté previsto en un plan maestro de espacio público, para que estén previstas las infraestructuras generales? Hoy gran parte de los problemas que hemos tenido en Bogotá es que cuando vamos a desarrollar, por ejemplo, un plan parcial, a querer hacer un plan parcial, no sabemos cuáles son las infraestructuras generales que hay que dotar. No está clara cuál es la infraestructura general. ¿Qué vías son las que tienen que ser? ¿De quién son responsabilidad? Porque obviamente las infraestructuras generales están llamadas a pagarse vía impuestos, vía impuesto predial, vía una contribución de valorización. Y resulta que cuando llegan a hacer el proyecto, se topan con que hay que hacer, o empezamos a mirar qué infraestructura es la que hay que hacer, inclusive servicios públicos. Lo anotaban hace un momento con el plan Zona Luz. Gran parte también de las dificultades es cómo llevar a esa ciudadanía hasta esa zona, y eso requiere una infraestructura vial de un gran componente que la tenemos que financiar todos, no solamente la zona, sino toda la ciudad, y con qué instrumento la financiamos. Eso debería estar en principio estructurado desde el plan de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son esos proyectos de compromiso de gran escala de ciudad para en el largo plazo ver y también prever y ordenar y planear cuáles son las infraestructuras generales que se necesitan? Y luego sí mirar si se hacen con plan maestro o no con plan maestro, cómo lo van a ejecutar. Digamos, en la medida en que esa sigue siendo la lógica, que ahí tenemos que tratar de lograr acuerdos entre técnicos y la práctica de la planeación. Entonces, llegamos a un programa de ejecución. Estos programas de ejecución del plan de ordenamiento deben estar vinculados con los planes de desarrollo. Cada plan de desarrollo tiene también un capítulo de programa de ejecución. Y ese programa de ejecución debería desarrollar el programa de ejecución del corto, mediano o largo plazo del plan de ordenamiento territorial. En principio, esa es la lógica de la planeación, para que pueda tener sentido cómo se vincula lo que ordené del territorio con la planeación de las inversiones que se hacen en periodos y administraciones de gobierno diferentes. Y gran parte también de lo que nosotros tenemos que ser conscientes, que nos ha pasado en Bogotá, es que la planeación del territorio no ha sido congruente con los planes de desarrollo. El ordenamiento del territorio propuso una forma de desarrollar el territorio, y los planes de desarrollo han pensado otra forma. Y ahí es muy importante, insisto, en la participación ciudadana. Porque si uno está seguro, digamos, hace unos años trajimos a un foro que hicimos, la experiencia coreana, en el tema de ordenamiento territorial, porque la pregunta era ¿por qué no funcionaban los planes espaciales? Todo el mundo se quejaba porque no funcionaban. Y el señor coreano llegó y nos dio una presentación y dijo, nosotros planeamos la ciudad a 30 años.
y esa ciudad que se planea a 30 años, el respeto ciudadano por lo que se planeó y la forma en cómo se pensó y se avisoró la ciudad y el desarrollo, y las estructuras que iba a tener, si iba a tener un metro, si no iba a tener un metro, si por allá abajo, ese tipo de estructuras fundamentales, eso quedó en la ciudadanía, que lo que hace es que los planes que siguen tienen que ir en ese desarrollo. Cualquier movimiento, a diferencia de lo que planeamos, la ciudadanía va a estar de respaldo porque sabe que se está saliendo de lo que se había planeado. Y eso es tal vez, digamos, uno de los temas que nosotros más tenemos aquí que fortalecer dentro de lo que está, para que podamos, yo aquí traté de pintar lo más sencillo posible, de seguir la lógica de luego cómo llegar, si había un plan parcial a una unidad de actuación que luego tuviera una licencia urbanística y cada uno fuera haciendo lo que tiene que hacer, lo que le permiten hacer en su desarrollo, pero la ciudad también tuviera las infraestructuras de soporte necesarias para poder permitir que eso ocurra. Es decir, si no, no tiene ningún sentido. Pero así está pasando, por ejemplo, cuando se hacía referencia a los estudios del metro. Sí. Nos quedamos en estudios, cada administración, estudios, pero la práctica sí se va yendo y entonces siempre es, no hay inversión, pero las mayores inversiones que hay, por ejemplo, al respecto, desde todas las administraciones que han pasado, se han quedado en los estudios, para no hacer retornazos exclusivos, sino para demostrar cómo también la planificación y la planeación no ha sido el escenario apropiado para poder ejercer hoy. Quería hacer un apunte, aprovechando este espacio, medio minuto, y es cómo la memoria histórica de Bogotá se ha perdido alrededor, por ejemplo, de todo lo que tuvo que ver con la beneficencia de Cundinamarca y lo que ha tenido con la calle 26, el programa Salitre y todo cómo le vimos quitando esos espacios que seguramente en Vildebodo, ¿no? Esos terrenos tenían una concepción muy clara, pero alrededor de todas estas cosas las hemos transformado únicamente en escenarios capitalistas y que no han perdido, han perdido el horizonte de para qué fueron destinados esos territorios. Señor. Bueno, con base a lo que ha explicado, la norma que es el 388, es la misma norma de la que genera, digamos, todos estos puntos de encuentro, de darle, digamos, a las distintas administraciones las herramientas para poder generar una división dentro del mismo territorio. ¿En qué sentido? En que pues hay unos planes maestros, pero entonces los planes zonales se pueden cambiar dependiendo, digamos, la administración, dependiendo también de las alcaldías locales, a un término de 3, 4, 5 años, está, digamos, los macroproyectos, esto se va a establecer así, la norma lo establece así, pero también la misma norma establece que usted puede variar y cambiar esto aquí. Entonces, es la misma norma la que permite, o sea, la que le permite, digamos, la herramienta de esas administraciones de que puedan hacer en la ciudad lo que quieran. Pero yo le quiero decir digamos, hay una reflexión, yo soy abogada, y gran parte de lo que nos cuestionamos todo el tiempo es la planeación del territorio, es una decisión de autonomía de cada territorio. O sea, es pensar que la ley le defina, ¿sí? O sea, que haya una ley que desde arriba le defina todas las condiciones en específico puede ser una camisa de fuerza de tal manera que estemos en un mundo peor que el que tenemos. Lo que creo yo, digamos, yo creo que aquí el tema es cómo aprendemos a usar la autonomía que tenemos, ¿sí? Si tenemos un plan de ordenamiento territorial que señala una vigencia de un largo plazo y tenemos claro cuáles son las vigencias de largo, mediano y corto plazo, en esas vigencias de largo, mediano y corto plazo, ¿cuáles son los proyectos que tengo identificados desde ahí, que van a ser mis grandes proyectos urbanos? En esa medida yo puedo ir estructurando cuáles son mis estructuras dentro del plan de ordenamiento territorial, que es la oportunidad que tienen en este momento. Yo voy a hacer un pare, porque no he terminado, teníamos una hora, y la verdad, yo fui la que permití la desorganización. Entonces porque ya me angustié, los vi a todos levantando la mano, y prefiero, o si no, no acabo y me regaño. Ya me venían a regañar.
Me autorregañé, yo sabía por dónde era. Sí. Hay otro elemento que trae la ley, mucho más que traerlo, lo enunció la ley 388 y se desarrolló el decreto reglamentario de la Nación, que me parece que es súper útil que en este momento lo revisemos y lo volvamos a traer. La ley habla de tratamientos urbanísticos. Antes de hablar, digamos, ¿qué es lo que quiere decir? Oiga, cuando usted esté planeando un territorio, revise en el territorio las condiciones públicas y privadas que tiene ese territorio. Y así mismo usted le determina cómo tratarlo. O sea, si lo va a tratar como de renovación, si lo va a tratar como de consolidación, porque es que, de renovación, porque es que las infraestructuras que tiene y la forma en cómo está ese territorio hoy, tiene condiciones de infraestructura deteriorada, vivienda que se puede mejorar en condiciones y en calidades, infraestructura de servicios públicos que requiere ser renovada, que se puede densificar. Ahí hay que tratar ese territorio diferente, así el territorio está en consolidación, por ejemplo. Es que es un territorio que ya tiene las infraestructuras, está en una zona, digamos, en donde lo que necesita es consolidarse el territorio, la forma de tratarlo, porque es que eso me vincula a cómo gestionar, que es el gran reto que tenemos que hacer en este plan de ordenamiento territorial. Si yo sé que, ya igual, me trae otra figura, la de conservación, sé que estoy en un sector, en una zona en donde es de conservación histórica, y es un territorio que ese territorio, por su calidad colectiva que representa la conservación, no puede realizarse modificaciones en sus estructuras de viviendas ni de edificaciones. La forma en cómo trato el territorio, busco lo público y lo privado que pueden hacer ahí, es diferente a un suelo de conservación o un suelo de renovación. Y asimismo, para el tratamiento de desarrollo. El tratamiento de desarrollo es cómo trato, antes de pensar cómo le pongo el uso, o sea, la gran reflexión que queremos hacer ahora en estos planes de ordenamiento territoriales, antes de pensar que le pongo si comercial, si residencial, si 5 pisos, miren qué es lo que hay en ese territorio. Ese territorio hoy, cómo son las condiciones privadas y públicas. ¿Qué es lo que necesita? ¿Hacia dónde es que lo debo llevar? ¿Lo debo renovar? ¿Lo debo consolidar? ¿Lo debo desarrollar porque es un suelo que está con aptitud para servicios públicos y lo que requiere es ponerle las infraestructuras que faltan para poder hacer crecer la ciudad? Esas son, digamos, lo que deberíamos empezar más bien, sobre todo para la ciudad construida, empezar a hacer los análisis antes de pensar en qué tipo de proyectos voy a hacer, cómo lo trato y qué condiciones le pongo para tratarlo, porque así me dice a mí qué me falta de infraestructuras. Esas son gran parte de las reflexiones que no hemos hecho. Yo me acuerdo alguna vez revisábamos el Plan Zonal Centro y en el Plan Zonal Centro gran parte de las reflexiones luego de hecho fue, bueno, ¿y las infraestructuras que requiere el Plan Zonal Centro para desarrollarse cuáles son? Jamás habían sido previstas qué era lo que necesitaba, qué necesitaban servicios públicos, qué necesitaban vías. Digamos, eso no se puede pensar después, eso tiene que pensarse ahí cuando estoy haciendo la norma. Antes de decir qué uso le pongo al territorio. Entonces, esto es para continuar, sobre todo con que el plan de ordenamiento territorial da unas determinantes a escala general de la ciudad, a largo plazo de la ciudad. Pueden haber unos instrumentos intermedios de planificación, unos que están en la ley, otros que los municipios tienen dependiendo de sus condiciones también de área, de territorio, pueden desarrollar, que ahí es donde tenemos la autonomía, pero pues hay que ver cómo desarrollamos esa autonomía y nos dejamos, digamos, reglas para poder desarrollarla con posterioridad, que también nos dé, porque ahí tenemos que lograr la seguridad jurídica, la transparencia en el largo plazo, el poder desarrollar en el largo plazo, pero que también no nos dejen tan atados ni tan reglados que no podamos, o digamos, actuar en la medida de los cambios de las condiciones que también se pueden presentar.
cambios en amenazas y riesgos, cambios en condiciones climáticas, otros cambios que se puedan presentar que no nos den la posibilidad. Y cómo, digamos, esos tratamientos y escalas intermedias podemos usarlos y determinar, digamos, así mismo cómo planeamos, y cómo aprendemos a usar esta batería de mecanismos de gestión y financiación, como son el anuncio de proyectos, los bancos de tierra, el derecho de preferencia, el desarrollo prioritario. Bogotá, como les decía, ha sido uno de los grandes, de las ciudades que más ha aplicado instrumentos, sobre todo de gestión. Financiación también, valorización tiene una recurrencia con errores que haya tenido en la forma en cómo lo fueron implementando en el tiempo, pero en todo caso tienen una fortaleza en eso. En Bogotá han aplicado desarrollo prioritario, que es, no sé si ustedes lo han visto, es una medida en la cual la ciudad puede intervenir y decirle a lotes vacantes que están libres, que están especulando y que solamente se aprovechan de tener la infraestructura de servicios públicos, lo tienen de engorde y no hacen nada con él, y la ciudad lo necesita para vivienda social, que es harta la que se necesita, para los mismos equipamientos que también inclusive necesita la ciudad. ¿Cómo ponerle un instrumento de intervención de la ciudad donde le dice, usted lo desarrolla en 3 años o lo subastamos para que un privado lo desarrolle en vivienda, digamos, los usos en que la ciudad necesita que se desarrolle? Ese es un instrumento súper potente. En el resto de ciudades de Colombia les ha dado un miedo horroroso aplicarlo, porque es que eso requiere autoridad. La ventaja que tenemos en Bogotá es que pues ejercer autoridad al final es muy anónimo y no pasa como en los otros municipios donde es identificable el alcalde. Aquí ese tema es mucho más posible y es un instrumento que se ha podido usar, y con eso, digamos, en algunas administraciones, ya iban 2 administraciones, en esta también estaban en plan de desarrollo, aplicar el mecanismo de desarrollo prioritario. Son instrumentos en los cuales el anuncio de proyectos es un mecanismo en el cual anuncio el valor de la tierra, sobre la tierra que voy a hacer un proyecto público, para que cuando la vaya a adquirir no me toque pagarla con la especulación que genera la necesidad misma de la tierra. Y eso está previsto en la ley. Y en Colombia, digamos, ese es un tema que encarece muchísimo los costos de los proyectos, el costo de valor de adquisición de la tierra, y aquí en Bogotá se ha aplicado. En otras ciudades no lo tienen tan claro. Y ese es un tema, digamos, de las potencialidades que Bogotá tiene. Y es que este tipo de instrumentos los puede aplicar. Tal vez no somos tan conscientes en todas las posibilidades que se puede hacer, cómo nos puede ahorrar. La expropiación judicial y administrativa, que son mecanismos coactivos para adquirir tierra, obviamente esto supone tener cash en el presupuesto, plata en el presupuesto para poder adquirir esa tierra, la expropiación. Pero si funcionamos con un anuncio de proyecto, algo reduce el costo en el costo de la tierra. Los mecanismos de reajuste de suelos, que son, yo creo que en Colombia no lo hemos aplicado como dice la ley 388, es una medida en la cual puede, para predios en desarrollo a través de los planes parciales o predios en tratamiento de renovación, de permitirles y obligarlos también a que si hay un número de propietarios de acuerdo, el proyecto a una escala obviamente zonal, se pueda desarrollar permitiéndoles y ordenándoles que se reajusten los suelos. Reajustar los suelos es que deslinden la propiedad privada, saquen la tierra que necesitan para espacio público, para equipamientos, para vías, y a cambio de los beneficios del aprovechamiento le compensen a los propietarios de sus suelos públicos y vuelvan a dar suelos privados con unos aprovechamientos, obteniendo los suelos públicos y las infraestructuras que se requieren. Hoy nosotros ahí le hemos jugado sucio a la ley 388, hacemos unas figuras parecidas en planes parciales, sí, en donde hacemos que de mentiritas aparezca como que hay un reajuste de suelos, pero de una u otra manera, digamos que hemos sacado proyectos como La Felicidad, en donde hubo reajuste de suelos, ¿sí? Hay planes parciales, digamos, que han mostrado que esa figura funciona, y que gran parte, inclusive, de la queja en esto del principio de distribución equitativa de cargas y beneficios, es que nosotros poníamos reglas de hacer distribución a propietarios de tierra en proyectos con planes parciales, pero a los que no, la tenían gratis. Sí, la tierra
Los que están en tratamiento de consolidación o los que están en tratamiento de renovación y no van por plan parcial, ellos no aportan en proporción al beneficio recibido. Solamente están aportando los que están desarrollando en planes parciales. Y ese es un gran reto de aplicar los instrumentos de gestión y financiación. Sí, señor, ya voy. Bernardo Masuera, siéntese. ¿Se parece? No, para nada. Entonces, digamos que el tema es cómo usamos estos instrumentos, cómo los ponemos a funcionar, los de planificación con los mecanismos de gestión urbana, el reparto, unidades de actuación urbanística, en las cuales sí haya reajuste de terrenos, compensaciones, aplicación de cargas urbanísticas en todo el territorio para que todos aquellos que sean beneficiados compensen, la transferencia de derechos de construcción, que es un instrumento que está previsto en la ley, que todavía tiene mucho de error en la medida que plantea intentar compensar a territorios, a suelos de compensación ambiental, con derechos de edificabilidad de otras zonas de la ciudad, pues aún en ciudades que tienen tantos déficits y precariedades para desarrollar las zonas en las cuales se están dando mayores aprovechamientos. Y eso, digamos, hizo que inclusive la misma ley autolimitara el desarrollo del instrumento, pero, pues sin embargo, por ejemplo, aquí hoy en Bogotá, ustedes tienen el Plan Zonal del Norte, que independientemente de las discusiones ambientales, voy a hablar del tema de los instrumentos que están aplicando, o sea, para que independientemente de las discusiones. Si no, cero bandejajes, no voy a discutir eso, pero sí tienen un instrumento que es cómo están poniendo, digamos, que toda la edificabilidad futura se pone en una fiducia y cómo compran la edificabilidad futura para poder entrar a participar, ¿sí? Y poder aportar. Con eso de la compra de la edificabilidad futura en un proyecto van a financiar las infraestructuras generales que tiene que pagar, ¿sí? Él dice, eso me han dicho inclusive los mismos propietarios de la tierra y los mismos desarrolladores, que esta fue una tierra que pasó obviamente de ser muy cara, porque los especuladores dueños de la tierra, para ellos valía muchísimo sin infraestructura. Cuando se puso en transparencia que los derechos de edificabilidad valían, pero si se hacían las infraestructuras, el valor de la tierra, ¿sí? Porque si no, no la compro, es decir, no la puedo comprar porque tengo que hacer infraestructura. Y eso, que a mí que me gusta ese ejercicio, que lo están haciendo los mismos privados, para una zona de la ciudad, eso significa que sí se puede poner de acuerdo para lograr infraestructuras generales, ¿sí? O sea, sí nos podemos poner de acuerdo y sí podemos planear en términos generales de ciudad. Eso es gran parte, digamos, del ejercicio, de los ejercicios que hemos venido aprendiendo. En Colombia esto era imposible de mencionar, que un privado pensara en pagar por unos derechos de edificabilidad, ponerlos en una fiducia, digamos, esto no pasaba. Empezó a hablarse de esto en planes parciales, que de una u otra manera lograban eso si no hicieran reajuste de suelos, y se empezó luego ya a hablar en mecanismos como las compensaciones. Entonces, al final del día, yo lo que quisiera dejarles a ustedes es, miren, la ley tiene unos instrumentos que me dicen a mí el qué, y es todo el tema del modelo de desarrollo, el componente general de un plan de ordenamiento, el componente urbano, el componente rural, un programa de ejecución, que es lo que ustedes están participando hoy para hacer el plan de ordenamiento territorial. Pero en ese plan de ordenamiento territorial hay unos contenidos que hay que darle, y es cómo regulamos los usos e intensidades del uso. Pero esos usos e intensidades del uso a su vez deben traer obligaciones correlativas para frenar la especulación de la tierra, la retención del suelo, y están dados en la ley, más o menos se los conté porque pues si no, no me hubiera alcanzado todo el día. El derecho de preferencia,
el desarrollo prioritario, ¿sí? Los mecanismos de gestión asociada que trae la ley, que son importantes para la cooperación entre partícipes, el reajuste de suelo, la integración inmobiliaria. Yo sé que son mecanismos complejos, yo sé porque los he vivido, hemos intentado trabajar en ellos académicamente, en la práctica, hemos hecho de todo, pero creo que hay que insistir porque tenemos una oportunidad, digamos, para poderlos aplicar, y los de financiación. Solamente 2 minutitos, porque ahí no me pronuncié mucho, y creo que es muy importante cómo vinculamos. Aquí damos discusiones todos los días en Bogotá sobre cómo financiamos las infraestructuras que necesitamos. Cómo financiamos, obviamente es una ciudad que aunque financieramente en sus cuentas de balance está estable, la cuenta que tiene pendiente de todas las infraestructuras que faltan, o sea, si hiciéramos un balance real, no el balance nominal de lo que tengo en ingresos y lo que me comprometo en gastos, sino un balance real de la deuda que tenemos, con la precariedad que hay, con las necesidades que hay, por Dios, o sea, el presupuesto no nos va a alcanzar, los tributos que tenemos no nos alcanzan, ¿sí? Con la corrupción no hay dinero que alcance. Tiene todas las, digamos, el tema es cómo nosotros cuando estamos haciendo un plan de ordenamiento territorial vamos a definir a conciencia en qué nos vamos a concentrar, en unas vigencias de un largo plazo y cuáles son los proyectos en los cuales nos vamos a concentrar. Eso me parece que es un tema de definición sustancial para poder ver qué tenemos de saldo pendiente, o sea, el saldo que no hemos cubierto, y en qué nos vamos a comprometer para nuevas infraestructuras. Bueno, muchas gracias a la profesora Magda Cristina. Hay que hacer esta observación. Como tuvimos bastante amplia la exposición del trabajo en los talleres, fuimos corriendo un poquito el tiempo de la conferencia y de las intervenciones de ahora. Sin embargo, si hay preguntas de 3 segundos, puntuales, no reflexiones, sino puntuales, le transmitimos unas 3 o 4 preguntas ahora. Una, compañera. 3 segundos ya.